Bien, muchas gracias Hernán, buenas tardes a todos, un placer compartir con ustedes este importante tema. Estamos frente a una disyuntiva, a un gran desafío y que todavía estamos a tiempo cuando hablamos de fungicidas y hongos. En primer lugar, yo quisiera rescatar el concepto de resistencia. En la bibliografía nosotros tenemos resistencia genética de las plantas, resistencia inducida, adquirida, hay mucha terminología que podría confundirse, por eso lo primero que vamos a hacer es definir la resistencia. ¿Cómo se define la resistencia de hongos a fungicidas? Primero, que es desarrollada, adquirida y heredable. Es una virtud, en definitiva, dentro de una población. ¿En qué consiste? Básicamente en que algunos individuos de esa población fúngica sobreviven en presencia de una dosis de fungicidas que previamente antes era letal para ellos. Este es un punto central. Los hongos comienzan finalmente a acostumbrarse. ¿Esto cómo se evidencia? Porque los hongos pierden sensibilidad a ese fungicida y quizás, aunque se aumente la dosis, no se recupera el control. Puede ser que haya una reducción de esa sensibilidad, entonces debemos aumentar la dosis para lograr el mismo control que antiguamente teníamos. Y todo esto se hace en base a la mutación, y la mutación genética es el principal factor desencadenante de la aparición de cepas resistentes. Mutar significa cambiar de lugar, por ejemplo. Basta, por ejemplo, con la sustitución de un aminoácido por otro y ya automáticamente podemos llegar a tener una cepa resistente. Algunos ejemplos extraordinarios, y me parece en este sentido la palabra extraordinaria significa que fue contundente la adquisición de la resistencia. Tenemos casos en papa, en vid, en tomate, etcétera, pero en los cultivos extensivos, uno de los aspectos más contundentes en la cual uno puede observar la adquisición rápida de resistencia fue la roya de la soja. Y también tenemos, por supuesto, casos en trigo en Europa, como es el caso de Septoria, o como el caso en cebada a través de la ramularia, que son patógenos muy frecuentes en nuestro país. En general, cuando uno revisa históricamente, encuentra que en el 2002-2003 toda la población de roya asiática en Brasil era susceptible, no había problemas de resistencia. Y finalmente comienzan a aparecer algunos individuos resistentes ya por el año 2003-2004 como una selección direccional. ¿Qué significa desde el punto de vista genético selección direccional? Es que cuando se comienza a aparecer una mutación y es una virtud para la población, toda la población va a trabajar hacia esa dirección, a mantener esa mutación y multiplicarla si es posible para que sea dominante en toda la población fúngica. Y así fue que ocurrió en el 2004, 2005, 2006, 2007, hasta que predominó estas cepas mutantes resistentes a los triazoles, a las estrovirulinas, y ahora empiezan a aparecer la resistencia a las carboxamidas también de la roya de la soja en Brasil. ¿Cómo se determina esa resistencia? Esto es clave para los investigadores. Hay dos fases, una que es en laboratorio y otra que es a nivel molecular. A nivel laboratorio nosotros tenemos que comprobar con dosis crecientes de fungicida que el hongo sigue creciendo a pesar de aumentar la dosis de fungicida. En cambio, una cepa sensible automáticamente reduce su crecimiento a medida que hay aumento progresivo de los fungicidas en las cajas de Petri. Entonces esto se calcula el crecimiento y se saca una proporción relativa de cuánto disminuyó en función de la proporción del fungicida. Vamos a encontrar en la bibliografía lo que se llama una CI50 o una DE50, que es la concentración inhibitoria del 50% del crecimiento micelial de ese fungicida para ese hongo. Y con eso se comparan fungicidas y con eso se hace un programa de monitoreo de la sensibilidad. Por supuesto, cuanto más baja sea la CI50 en fungicida, más potente es, porque se necesita menos principio activo para matar o inhibir el 50% del hongo. Cuando esta CI50 empieza a aumentar en el tiempo, entonces tenemos que alertar de que hay que rotar moléculas, de que hay que cambiar moléculas, porque se va a la tendencia de generar resistencia. Bueno, la metodología de laboratorio y, por supuesto, finalmente esas mutaciones, que es el principal factor generador de resistencia, hay que corroborarlas y confirmarlas a nivel molecular. Hay unas escalas que dice que si, por ejemplo, un fungicida, es menor su 6,50 a una parte por millón, ese fungicida es altamente fungitóxico, es potente. Y un hongo, si es menor a una parte por millón, es muy sensible a ese fungicida. A medida que aumentamos esa parte por millón, de 1 a 10, vamos a encontrar que comienza a aparecer la resistencia.
Esa es la importancia práctica. Vamos a monitorear cómo progresa la población en el tiempo. Vamos a seleccionar y clasificar fungicidas por su potencia. Vamos a determinar si hay aparición o no de resistencia, que hay que confirmarla finalmente, como le decía, a nivel molecular. En el 2015, el FRAC, que es una organización mundial que trabaja como un comité antirresistencia de los fungicidas, encontró que hay 53 patógenos que ya han sido declarados resistentes a las estrobirulinas, 35 a los triazoles y 18 a las carboxamidas. Esto marca una tendencia mundial irreversible. El problema de la resistencia es grave en todas las plagas y en el caso de los fungicidas hay una tendencia gradual pero persistente y casi prácticamente es el desafío que van a tener todas las empresas de agroquímicos porque pone en juego la vida útil de un fungicida. Cuando uno revisa por qué ocurre la resistencia, además de que están estas mutaciones, o por qué ocurren finalmente las mutaciones, en primer lugar encuentra que hay características propias del patógeno. Aquellos patógenos que tienen alta tasa de multiplicación, que tienen mutaciones naturales, que tienen reproducción sexual, que hay variabilidad genética, son más propensos a generar esas mutaciones y por ende la resistencia. También el tipo de fungicida que se usa. En general los fungicidas unisitio, es decir, que matan a la célula fúngica en un solo lugar de la célula, son más propensos a que finalmente el hongo genere resistencia, porque el hongo reconoce cuál va a ser el sitio de acción y lo va a doblegar al fungicida y finalmente lo va a vencer. Por el contrario, fungicidas multisitio, del caso clorotalonil, del caso mancozeb, donde intervienen al menos 6 sitios de acción, encontramos que el hongo le va a ser muy difícil doblegar a ese fungicida y no hay casos registrados de resistencia genética. Desde el punto de vista del manejo agronómico, que nos incumbe a todos, el manejo de la dosis. Hay una tendencia por economía, por creer ficticiamente que mejoramos nuestra persistencia, dividimos las dosis. Una dosis de 700 la aplicamos 350 y a los 10-15 días aplicamos otros 350. Es la peor decisión técnica y está claramente demostrado que bajar las dosis o dividirlas principalmente aumenta la tasa de mutación de muchos patógenos. Y así con el manejo agronómico, porque no solamente de fungicidas se deben manejar las enfermedades, debemos pensar en resistencia genética de los cultivos, tratamiento de semilla, la rotación de los cultivos. Entonces todo esto hace un conglomerado de decisiones que finalmente y lamentablemente está llevando al mundo a generar resistencia de hongos a fungicidas. Y esto, Europa es la cuna de la resistencia. Lamentablemente cada vez que sale una molécula es en Europa donde primero quiebra este fungicida. Fungicida unisitio, un solo lugar, es muy fácil para el hongo reconocer de dónde viene la piña y por lo tanto se protege y finalmente sobrevive. Sobrevivir es pasar una condición adversa. En este caso, la aplicación de fungicida es la adversidad que debe vencer el fungicida. En cambio, un fungicida multisitio que afecta 6 lugares diferentes al mismo tiempo, obliga al patógeno a tratar de buscar la forma de resistir y no encuentra la forma porque alguno de los 6 lugares finalmente del fungicida doblega al hongo. El FRAC, este comité, estableció riesgos por fungicida. Y si ustedes observan acá, vemos que son de alto riesgo aquellos fungicidas como las estrobirulinas, como los triazoles, como los benzimidazoles, como las carboxamidas en general, porque tienen un solo sitio de acción. En cambio, son de bajo riesgo aquellos que sean multisitios, como es el caso del mancozeb, clorotalonil, algunas sustancias de cobre, etc. Y vemos que también lo clasificó de riesgo alto, medio, bajo según el patógeno. Y quiero marcar acá para mí una discusión. Realmente hay una necesidad de replantear al FRAC también esta polémica, porque las rollas las colocan como bajo nivel. Y acabamos de mostrar un ejemplo extraordinario de cómo la roya de la soja doblegó a todas las moléculas que han salido al mercado. Por lo tanto, en Argentina la situación actual es que estamos usando fungicidas de alto riesgo y de medio riesgo, pero principalmente de alto riesgo. Y esto hay que llamar la atención para empezar a hacer un manejo agronómico, por supuesto, responsable, con buenas prácticas, con decisiones que eviten, disminuyan la posibilidad de la resistencia de hongos a fungicidas. Como ven ahí ustedes, estamos viendo que todos prácticamente tienen alto riesgo. En el año 2007 ya hicimos una primera reunión de fungicidas y de resistencia con el doctor Erley, donde fue también convocado el INTA, varias empresas, y ya alertamos de que la roya del trigo, que es capaz de diseminarse kilómetros y kilómetros a todos los países,
se había vuelto con menor sensibilidad a los triazoles. Hoy ninguna persona puede recomendar triazoles para controlar roya naranja del trigo, porque ocurre eso, ineficiencia de control. Estamos trabajando intensamente con posgrados en la Facultad de Agronomía, por ejemplo, un trabajo en mancha en red, en cebada, donde estamos viendo que las cepas recolectadas en 2001 son mucho más sensibles que las cepas recolectadas en 2015, especialmente para mezclas de estrobilinas con triazol a la misma dosis, con lo cual ya está marcando la necesidad de hacer agregados o rotaciones de moléculas. Y si uno va a Europa, en Europa, como les decía, es la cuna de la resistencia, encontramos a cebada. Cebada prácticamente la ramularia hoy es también resistente a todos los principios activos, inclusive el último caso a las carboxamidas que recientemente habían salido al mercado hace 1 o 2 años. Esto nos debe llamar la atención, nos debe preocupar, porque indefectiblemente lo que sucede en Europa, Brasil, termina finalmente sucediendo aquí en nuestro país. Y así con el resto de los hongos de cebada empiezan a tener resistencia. En Pythium, en soja, en Argentina, vemos que hay algunas cepas que siguen creciendo a pesar de haber usado metalaxil, mefenoxam en la semilla. Y sin embargo, cuando uno lo mezcla con un omiceticida, como es el caso de los fofitos, eso puede mejorar su control. Estamos entonces en un escenario que requiere de generar propuestas innovadoras, cambios en nuestras formas de pensar y, por supuesto, la rotación e incorporación de nuevos principios químicos. Vemos acá la resistencia de Cercospora kikuchi a carbendazim en Argentina, y si observan estas placas de Petri, vamos a observar que está a 50.000 partes por millón creciendo el hongo. No se ve el cursor acá, ¿no? Bien. Les agradezco mucho, porque estuve toda la charla con los cursores y no salía nada acá. Bien, 50.000 partes por millón y el hongo sigue creciendo en carbendazim, que es la última caja de Petri en la última fila. ¿Esto qué quiere decir? Que superó el 1%, el 1 parte por millón, que era el valor que a partir del cual sospechábamos resistencia. ¿Y qué pasó en Brasil? En Brasil, si uno hace una recorrida, vemos como el tebuconazol, muy efectivo en el año 2003-2004, cayó significativamente en los últimos años la eficiencia de control. Uno va hacia la zosistrobina, una estrobilurina, cayó indefectiblemente la roya asiática. Uno va a la mezcla de estrobilurina más triazol, cayó también exactamente. Y por eso comienzan a aparecer las carboxamidas, la utilización de mancozeb, protagónico en el país brasilero. Y las autoridades brasileras muestran claramente que no se puede registrar productos si no tienen al menos un 80% de control para roya asiática. Ya sacan del mercado los registros para roya asiática, por ejemplo, en este caso de 67, de 63 fungicidas, más 37. Hay una crisis y es prácticamente un factor de vida de muchas empresas de agroquímicos. Y si uno hace un recorrido histórico de la evolución de los fungicidas en soja, encuentra que primero se usaron benzimidazoles para calidad de semilla, triazoles. ¿Cómo andamos de tiempo, Santiago? Falta bien. Bien, estrobirulinas, como es el caso de el advenimiento de las primeras estrobirulinas, como es el caso de la azocistrobina, pasaron a segundo plano los benzimidazoles, se mezclaron con triazoles, también fue vencido por la roya asiática, aparecen las carboxamidas como una gran importante solución para mantener por debajo del umbral a la roya asiática, y luego nacen los protectores incorporándose, protegiendo, dando complemento, alargando el beneficio de las moléculas que habían perdido la utilidad o la eficiencia de control. Hoy no sabemos hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué? Porque en el marzo de 2017, hace 2 o 3 meses pocos, la roya asiática también mostró resistencia a las carboxamidas en algunas regiones con algunas cepas, y esto seguramente va a ir progresando. Una vez más, creo que las royas no son de bajo riesgo, sino que son de alto riesgo, y además este es un caso contundente. Ningún principio activo queda en pie con la roya asiática. Lo mismo sucede con lo que es la ramularia. Entonces les decía que los multisitios o los protectores acompañan en Brasil a estos fungicidas que habían perdido eficiencia, y uno puede observar a campo cómo en aquellas parcelas donde ha quedado verde, no ha quedado defoliación, son mezclas que tienen en este caso protectores, que pueden ser mancozeb o cobre también. Entonces el punto clave es tratar de mantener el control de la enfermedad y de alguna manera el beneficio para el productor,
pero implementando estrategias de antirresistencia. Tenemos que cumplir 3 objetivos en uno. Esto se hace difícil, pero se hace difícil si no tomamos en cuenta cuáles son las prácticas antirresistencia. En primer lugar, aplicar un fungicida solamente cuando sea necesario, de acuerdo a los umbrales o criterios técnicos que ustedes manejen. No aplicar porque sí, no aplicar por prevención, por las dudas, porque el precio está bajo o porque el precio del producto está alto. No llegar tarde. Llegar tarde es someter al fungicida a una tarea que no puede cumplir naturalmente desde el punto de vista biológico. Exigirle que vaya a controlar enfermedades que han crecido es someter justamente un fungicida que fue preparado hacia una población normal a una superpoblación, generándole por lo tanto resistencia, porque van a quedar muchos más sobrevivientes cuanto más tarde lleguemos a aplicar el fungicida. Utilizar mezclas de principios activos con diferentes mecanismos de acción, por supuesto que sí. Debemos sumar mecanismos de acción de los fungicidas. Y si también podemos agregarle fungicidas multisitios, como lo que acabamos de decir, en esas decisiones que hacemos de práctica antirresistencia. De hecho, en todas partes del mundo están recomendando ya rotar, incorporar fungicidas multisitios a los tradicionales que se están usando. También complementar con otras prácticas de manejo química, desde fosfitos, desde inductores de defensa, control biológico, etc. Alternar principios activos, no quedarse con la costumbre consuetudinaria de utilizar siempre el mismo producto, porque nos conviene económicamente, porque tenemos relación comercial. Hay que rotar los productos y muchas veces hay que rotar dentro de la misma familia. A veces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos las carboxamidas, en realidad es una superfamilia. Uno entra a la familia carboxamida y encuentra tanta complejidad y heterogeneidad y diferencia que serían múltiples familias dentro de una. Desarrollar un programa de sensibilidad donde nosotros registremos qué está pasando con los diferentes hongos que nos importan. ¿Está cambiando la S50? ¿Está creciendo? Y por lo tanto vamos a tener que tomar decisiones de rotar más rápidamente o de cambiar o de incorporar. Implementar un criterio de manejo integrado. Esto está más que obvio, pero siempre es una asignatura pendiente o casi una declamación filosófica, porque pocas personas realizan y en forma consciente un manejo integrado, es donde incluye tratamiento responsable y eficiente de semilla, rotación de cultivos, la elección de los comportamientos varietales, etc. El manejo de dosis pasa a ser en Argentina extraordinariamente polémico. Decisiones de dividir dosis o hasta de bajar o hasta de aumentar pueden impactar en la población. Lo cierto es que dividir dosis es una de las peores decisiones porque atenta contra la sensibilidad de los fungicidas y por lo tanto van a aparecer resistencias claramente y en forma rápida. ¿Cuánto dura un fungicida en el mercado? 1, 2 años, 3, no puede ser. No puede ser, es un perjuicio generalizado, no solo para la empresa, sino para el productor y por supuesto para la comunidad toda. La mayoría de la evidencia científica mundial sugiere que la división de una dosis de fungicida atenta y por lo tanto genera resistencia. En ese aspecto, entonces, se ha creado la Comisión de Estudios de Fungicidas en Argentina, convocada por fitopatólogos, la Asociación Argentina de Fitopatólogos, y todos participan en esta comisión, donde la misión fundamental, primero, es fortalecer la investigación académica. Es decir, los posgrados, las tesis de posgrado, los cursos, las capacitaciones, siempre desde el punto de vista de la investigación, generando, por supuesto, información y propuestas de manejo. Paralelamente, también se ha creado en Argentina el Comité Antirresistencia a Fungicidas, el FRAC argentino, cuya misión también coincide en algunos puntos, donde también va a haber una interacción y vinculación entre la anterior comisión basada en investigación y esta que tiene que ver con las propuestas de manejo, con las propuestas de las prácticas y estrategias antirresistencia. Por lo tanto, creo haber cumplido en tiempo, ya que me ha pedido que bajara los tiempos. Espero entonces que hayan entendido el mensaje para que les genere una parte de discusión posterior, luego que ahora venga a Santiago. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Le damos ahora el espacio a Santiago Berberis. Santiago, tranquilo con los tiempos que tenés, 10 minutos más, ¿está? Sí, traté... Hola. Hola.
No le acorté el tiempo a Marcelo para poder hablar yo, así que ya quedó. Buenas tardes. La idea de hoy es presentarles Glory, que es un fungicida protector multisitio, que va a ser recomendado tanto en soja como en maní. Y quería, siguiendo lo que comentaba Marcelo, hablar sobre las aplicaciones de fungicidas en soja en Argentina. Marcelo en un momento comenta que las veces que estamos utilizando el mismo grupo de fungicidas, y en soja, eso arrancamos en el año 2004, cuando fuimos alertados por el problema de la roya asiática. Pensábamos que iba a venir, que íbamos a tener un gran problema. La roya no apareció nunca, pero lo que sí aparecieron fueron un montón de datos. Hicimos un montón de ensayos para poder trabajar, a ver si en forma preventiva, si en forma curativa, si 5 días antes, 5 días después que llegara el ataque. Y con eso se generaron un montón de ensayos en todo el país y nos permitieron descubrir que teníamos un problema en soja, que estábamos perdiendo quintales en soja que antes no sabíamos. Eso permitió que el sistema se generalizara y que el manejo de enfermedades en soja fuera más importante. Aparecieron un montón de sistemas, de tomas de decisiones, ya sea con solamente tener en cuenta la enfermedad, sistemas más complejos como el que proponía Marcelo, y con eso fuimos avanzando en el uso de fungicidas en soja. Al día de hoy, por ejemplo, una de las bases, una base de Lares del año pasado, son 250.000 hectáreas, en el cual se veía que el 80% de los lotes tenían una enfermedad septoria, 20% por encima de la planta en el 80% de los casos. El 60% de toda la base era soja, o sea, otro de los elementos que necesitamos para saber si iba a haber enfermedad o no, o iba a ser más propensa a la enfermedad o no. 300 milímetros entre el 15 del 12 y el 15 del 1 en muchos lugares, 150, 200 milímetros. Parte de lo que Marcelo está proponiendo es eso, saber qué cantidad de milímetros hay entre R3 y R5. En el caso del año pasado fue increíble, superó en muchos lugares teniendo las tres condiciones: la condición ambiental, la cantidad de inóculo que había y soja susceptible. 90% de los lotes se sugirieron y se aplicaron el 50% de los lotes. ¿Cómo era la distribución de lo que se aplicó? Y fíjense, son un poquito más de 80% es estrulina mastriazol, un porcentaje muy bajo, 5% de benzimidazoles, representado por el carbendazim, y 13% de triazoles. Pero fíjense que vamos concentrados exclusivamente a la mezcla de estrulina mastriazol. Cuando vamos a otro grupo, por ejemplo, este es de la regional Pergamino Colón de Apresit, son casi 20.000 hectáreas de soja, y fíjense que ahí son las tres zonas, 1, 2 y 3, que significa el 1 más al este y el 3 más hacia el oeste, cerca de Venado, el 1 es más cerca de San Pedro. Fíjense que el 80 al 90% de los lotes están aplicados en soja de primera, en soja de segunda, mucho en la parte este, donde más agua hay, y poco en la parte oeste. Pero cuando vamos a la composición de qué es lo que se está aplicando, fíjense que está todo por encima del 90% estrubulina mastriazol. O sea, estamos queriendo explicar con esto que desde hace muchos años, del 2004 a hoy, y vemos que ya la concentración de estrubinas mastriazol en el cultivo de soja son altísimas, y por lo tanto lo que se está proponiendo es un fungicida con una forma de acción distinta, que es el Glory. Es un fungicida que es un protector que tiene una parte sistémica y es multisitio. La composición es mancozeb al 70% y azoxystrobin al 5% en una formulación WG. No existe, como comentó Marcelo, no existe todavía resistencia documentada al mancozeb, teniendo en cuenta lo que ya también nos comentó Marcelo, ¿no? La cantidad de resistencias que hay en los distintos grupos. Por lo tanto, vemos que es un modo de acción diferente y que podría ser una alternativa interesante para el manejo de las enfermedades en el cultivo de soja. Las características principales que tiene es su acción multisitio, que es ideal para el manejo y la prevención de la resistencia a fungicidas. La formulación WG, esto es importante porque el fungicida es un sólido y realmente la calidad del producto es muy buena. Lo que se ve cuando uno hace las mezclas es que la combinación, la mezcla con el agua es superior a lo que se puede lograr en un líquido.
y el otro es el efecto verde, lo que puede llegar a tener el mancozeb sobre alguno de los cultivos. Está posicionado exclusivamente para enfermedades foliares. En soja es principalmente la Septoria glicina, la mancha marrón, Cercospora kikuchi y la roya de la soja. Y en maní, que es el otro cultivo en el cual se está recomendando Glory, es a la viruela tardía. Las dosis para Glory es 1,5 kg más un agregado de aceite mililitrado de soja a medio litro por hectárea. ¿Y cómo son los posicionamientos? En el maní, por lo menos una de las aplicaciones que se hacen, en el maní, dependiendo de la humedad que haya, pueden existir 3 o 4 aplicaciones por cultivo, por ciclo de cultivo, y se está apuntando a por lo menos una de ellas hacerla con Glory, preferentemente la primera o la segunda. En soja vemos buenas respuestas en lo que son dobles aplicaciones. En muchos casos en el norte del país se están haciendo dobles aplicaciones y vemos que una de ellas sería muy bueno, y en el caso de simples aplicaciones utilizar un porcentaje de esto para un control o un manejo de la resistencia. ¿Cómo serían las respuestas? Esos son varios años, son 4 años de compararlo contra lo que es la mezcla más común que existe de estrobina más triazol, que es azoxystrobin más ciproconazole, y lo que podemos ver es que el control en Septoria es muy similar a lo que se puede lograr con este otro fungicida. Cuando pasamos a Cercospora kikuchi, fíjense que los controles también son parecidos. Lo que vemos ahí es también parte de lo que ha hecho referencia Marcelo, es Cercospora kikuchi cada vez está haciendo más difícil su control, ¿no? En el caso de respuesta a rendimiento, esto estamos comparando lo que es el rendimiento del testigo no tratado versus cualquiera de estos dos fungicidas, y fíjense que las respuestas son muy parecidas o levemente superiores a lo que puede ser una estrobilina más un triazol. Cuando lo vemos a nivel ya de los 2 últimos años, con ensayos tanto hechos por instituciones como pueden ser el instituto que tiene Margarita Sillón o gente de INTA Pergamino, INTA Marco Juárez, podemos ver que la respuesta en este caso es un 10%, 3.499 en un promedio de 8 ensayos contra 3.800 kilos, un 10% de respuesta, o sería al revés, es 10% lo que está perdiendo de rendimiento de soja por efecto de enfermedades foliares en soja. Un caso puntual, el ensayo hecho con Lucrecia Curetot en el INTA Pergamino. Fíjense, son cuatro fungicidas muy conocidos en el mercado versus contra un testigo sin tratar, y lo que podemos ver ahí, fíjense en la última columna, la que figura con una columna bordeada por verde, que los controles son relativamente bajos y todos muy similares. Cuando pasamos al rendimiento, fíjense que los rendimientos son excepto el tratamiento 2, 3, 4 y 5 son entre casi 500 kilos y 250 kilos. Las respuestas que vimos este año son normalmente de esta magnitud. Las respuestas en fungicidas es más o menos lo que se ve acá. Y para como último detalle, el AFBR, que sería el área foliar verde residual, que es la que se toma en R7, esos son los porcentajes que toma Lucrecia, y fíjense que la cantidad de verde que queda en R7 es notablemente superior al testigo y con diferencias entre los tratamientos. Otro ensayo que se hizo el año pasado fue a través de Silvia Di Stefano del INTA Marco Juárez, los mismos tratamientos, y esto lo que podemos ver es la incidencia de mancha marrón y la severidad a distintos estadios, R4, R5 y R6, y podemos verla primero, si uno mira la última columna a la derecha, lo que ve es los comportamientos son bastante parecidos, lo que la respuesta más alta es entre los tratamientos y el tratamiento testigo, y cuando vamos a los rendimientos vemos que las diferencias son de un quintal 41, 42 contra 39, que es el testigo. Pero como resumen lo que vemos es que es un fungicida que tiene un comportamiento en cuanto al control de enfermedades y a la respuesta que tenemos en rendimiento similar a lo que se está utilizando, que es el estrobinina más triazoles,
con el agregado de que estaríamos colaborando en el manejo de la resistencia a fungicidas. Como resumen, el Glory controla enfermedades foliares tanto en maní como en soja, para soja, ideal para el manejo y la prevención de la resistencia. El ejemplo de Brasil es un ejemplo claro. Este fungicida se está utilizando muchísimo en Brasil, en Bolivia también y en Paraguay, pero en Brasil es pedido por otras empresas para poder proteger los fungicidas y poder tener un control mucho más eficiente de la roya, que es la enfermedad más problemática de Brasil. Tiene como virtud la formulación que tiene, lo vuelvo a repetir, es muy buena y eso tiene un agregado de valor muy alto. La eficacia es similar o en algunos casos superior a las estrubinas matriazoles, y hay una mejora en lo que es el rendimiento y calidad de semilla. Cuando pasamos a maní, en maní voy a poner uno solo de los ensayos. Lo que se presenta acá son ensayos de momentos, cuando acá lo que se hace es, en el tratamiento 1 es un testigo, en el tratamiento 2 es un tratamiento que es una estrubulina más un triazol en los 3 momentos. En el tratamiento 3 se hace Glory en los 3 momentos, en todos los momentos. El tratamiento 4, 5 y 6, lo que se hace es, se va poniendo Glory en la primera aplicación, en la segunda aplicación o en la tercera aplicación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tratar de ver en cuál de las posiciones encontrábamos un valor mayor a Glory, para ver cómo podíamos hacer la sugerencia. Y en el último es ya la presencia de una carboxamida, que es el Elatus de Syngenta. Cuando vemos el área bajo la curva de progreso de la enfermedad, que es un elemento que indica bastante bien cómo fue avanzando la enfermedad en cada uno de los tratamientos, vemos una respuesta un área bajo la curva alto en lo que es el testigo sin tratar. Después, fíjense que el tratamiento 2, que era la estrubulina más triazol, tiene un buen control, pero Glory tiene un control, un área bajo la curva menor, quiere decir que tuvo un control mayor. Y lo que vemos en las 3, fíjense, las 3 que siguen son las que teníamos una sola vez Glory en los tratamientos, y se ve cómo tenemos una mejora en lo que es, si nosotros lo comparamos contra el tratamiento 2, que es estrubulina más triazol. Fíjense que estrubulina más triazol solo las 3 veces tenemos esa cantidad, ese tamaño de columna. Ya cuando nos vamos a el agregado de una sola vez Glory en alguno de los momentos, vemos que el área bajo la curva baja. Entonces ahí vemos un impacto con una sola aplicación, vemos que hay un impacto en lo que es el control de las enfermedades. En el caso de las carboxamidas, el área bajo la curva es menor. Quiero destacar, esto lo hizo Claudio Dino del INTA de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Probablemente sea una de las personas que más sabe de maní en el país, ¿no? Cuando vamos a eficiencia de control, que sería la inversa de esta área bajo la curva que estábamos viendo, fíjense que el control de Glory es muy bueno, y es superior a lo que podía ser una estrubulina más triazol o la combinación. Cuando vamos a rendimiento, que es lo que estamos tomando el rendimiento sin tener en cuenta la calidad, fíjense que el tratamiento 3, que es Glory, realmente es muy bueno, y las combinaciones con la estrubulina más triazol, con el agregado de una sola vez del Glory, fíjense que tienen un incremento en el rendimiento. Cuando vamos a la parte ya buscando maní de confitería, el rendimiento ya de la calidad buscada, vemos que esa diferencia en el caso de Glory se incrementa. Estos son datos del circuito de maní. También la empresa participó del circuito de maní del año 2016, donde había que hacer varias aplicaciones, y fíjense que los controles realmente para viruela fueron muy buenos. Para concluir en el tema maní, vemos que supera al fungicida las estrubinas más triazoles más utilizadas, tanto en la eficacia como en el rendimiento. El Glory, utilizándolo dentro de un programa que viene con estrubinas más triazoles, contribuye a aumentar la eficacia y aumentar el rendimiento. Y lo que vemos es que Glory, dentro del manejo de fungicidas, es una
una combinación que va a contribuir a prevenir y a controlar la aparición de resistencia a las otras moléculas. Y las aplicaciones de Glory alcanzan una persistencia y residualidad de hasta 3 semanas, lo que vemos 20 días, que es lo que nos está permitiendo ser similares o parecidos a los manejos que se estaban realizando en maní. Y como un último comentario, es que a partir del año próximo se va a incluir dentro de esta familia de Mancozeb más Azoxystrobin Tridium, que es una triple mezcla, al cual se le va a agregar un triazol. Eso lo vemos como un efecto muy mejorador en el caso de cereales de invierno, trigo específicamente. En esto también va a contribuir al manejo y prevención de la resistencia. Vemos que el control es superior a lo que se puede lograr con estrobilinas más triazoles, y se van a hacer lotes demostrativos como para poder mostrar el efecto de Tridium en cultivo de trigo. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Santiago y Marcelo. Bueno, están dispuestos a contestar las preguntas de los que quieran hacerlas. Allá trae un micrófono, acá hay otro, así que los que quieran pueden empezar. Así vamos aprovechando el tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marcelo Carmona. Hay un comité de monitoreo de enfermedades de resistencia a patógenos a fungicidas. Bueno, hola. Bueno, como te decía anteriormente, está hace muy poco tiempo formado lo que se llama CEFA, que es la Comisión de Estudios de Fungicidas en Argentina, que además de llevar estudios de monitoreo y de la sensibilidad de algunos patógenos a través de tesis de posgrado, etcétera, se está generando una discusión sobre los fungicidas desde el punto de vista siempre de la investigación, y eso está en vínculo con el FRAC argentino, que está recientemente armado también en el país, con lo cual celebramos ambas iniciativas y confiamos en que esto es un aporte para justamente evitar, retrasar, disminuir el problema. Sí, hay programas de monitoreo, por ejemplo en Mancha en Red, en cebada, que hay también en Bipolaris, hay en Ramularia en cebada, hay en Cercópora, Kikuchi, es decir, hay varios, a través siempre de tesis de posgrado. Gracias. ¿Preguntas? Ahí va, bien. Ahí parecía que iba a levantar a alguien, pero está agarrando la cortina, ¿puede ser? No. No, sí, es verdad. Hola, Marcelo. Hiciste referencia en un momento a aplicaciones ya con mucho inóculo en el lote. Pensando en eso, digo, a lo mejor hay un momento fenológico de los cultivos que son tempranos y a lo mejor no está puesto el ojo en el tema de enfermedades, y hay que tener cuidado ahí. Porque a lo mejor tenemos, tradicionalmente miramos en determinado estado fenológico y ahí ya es tarde. Correcto. ¿En qué estados, tanto en trigo como en soja, te parece que hay que empezar a usar el ojo? ¿Y con qué otro parámetro, digamos, ya sea con datos climáticos o lo que fuere, para empezar a...? Eso daría lugar prácticamente a un nuevo taller. Porque es realmente muy interesante lo que vos estás planteando. En primer lugar, yo quiero desechar la mirada fitocéntrica a la hora de usar fungicida. Muchos técnicos, inclusive, toman a la planta como la que tiene el poder absoluto de las decisiones en relación a los fungicidas. Es como que yo te dijera que un insecticida o un herbicida lo uses por fenología. Entonces creo que la primera cosa diste en el pie. La segunda cosa es, sí, la fenología nos permite determinar a partir de qué momento comenzamos el monitoreo. El uso responsable de fungicida, las buenas prácticas, sin monitoreo no existen. O sea, el monitoreo es obligatorio. Entonces, por ejemplo, para trigo podemos empezar en Z32. Hay algunas decisiones que se pueden tomar supuestamente tempranas que tienen un impacto extraordinario en el nivel epidemiológico de la enfermedad. Este año tenemos algunas variedades sembradas que son susceptibles a roya de la hoja, susceptibles a roya del tallo, susceptibles a mancha amarilla, con lo
cual hoy te debo decir que hay que repensar la sanidad del trigo y por lo tanto esa recorrida del monitoreo que comienza en Z32 prácticamente llega hasta el final del ciclo de cultivo de trigo, porque hay aplicaciones que hacer por la roya negra o lineal del tallo porque destruye el cultivo. En soja a partir de R3. Y ahí hay distintos criterios. A veces se pueden mancomunar estos criterios. Yo confío mucho en lo que desarrollamos durante 7 años, que es que las lluvias nos permite predecir qué nivel de severidad va a haber en R7 y por lo tanto te permite actuar en esta ventana de R3 a R5. En cebada desde macollaje es un punto clave porque construye número de granos y rendimiento previo al trigo. Y entonces el caso de la ramularia que aparece invisible a nuestros ojos, el caso de bipolaris, manchanred, rincosporium, requiere monitoreo continuo de desmacollaje. Entonces me parece muy importante guiarse por umbrales o por sistemas que técnicamente fundamenten la aplicación. Muy buena tu pregunta, da lugar para un taller propuesta para Presid. Preguntas, comentarios, por favor, Marcelo, aprovechá. Hace mucho que no hablamos, por lo menos hablemos acá. Gracias. El tema de azocistrobina en el control de cercóspora en soja. ¿Es un problema de resistencia de cercóspora o es un problema de eficacia del producto? Bueno, es otra pregunta también muy interesante. Sabemos que cercóspora hoy es un desafío mundial. Por ejemplo, todo el mundo conoce Cercospora kikuchi, pero si yo les digo que en Estados Unidos no hay Cercospora kikuchi, ustedes me dicen, este tipo está loco. Sí, es verdad, lo que pasa es que la variabilidad genética ha determinado ahora que haya nuevas especies de Cercospora y que en Estados Unidos no exista Cercospora kikuchi, existen otras, Flagellaris, etcétera. Y en Argentina, ¿qué se está haciendo? Hay una tesis también doctoral en la Facultad de Agronomía, el ingeniero Francisco Sautúa, que ha tomado 500 aislados de todo el país. Hay un convenio con la Fundación Facultad de Agronomía, BAF, Universidad de Luisiana de Estados Unidos, donde se está determinando, en primer lugar, qué especies hay. En segundo lugar, cuál es su distribución geográfica y en tercer lugar, lo más importante que va apunta a tu pregunta, cuál es la sensibilidad de estos aislados por región a los diferentes principios activos. Nosotros estamos encontrando en relación a las mezclas de estrobina con triazol una disminución paulatina y gradual de la azocistrobina. Pero no significa que se ha vuelto resistente. Cuando uno compara las diferentes estrobinas con triazol, la que más se usó por más tiempo, y vos conocés muy bien, fue la azocistrobina. Entonces, no significa que haya resistencia, pero digo que paulatinamente y en forma gradual ya comienza a tener menos eficiencia. Y por otro lado, básicamente lo que se puede decir es que hoy, por ejemplo, a carbendazim está claramente demostrado que es resistente. El otro día estuvimos por los campos de Bolivia y todos los bolivianos y todos los paraguayos y todos los brasileños están preocupadísimos por la roya asiática. Ahora sí, cuando vamos al campo está todo lleno de Cercospora kikuchi, lleno. ¿Esto qué significa? Que seguramente se acercó por kikuchi y está totalmente resistente a estrobirulinas, a triazol, a carbendazim, a todo. Pero no se le da importancia porque la roya asiática es la que manda. Y yo le decía, miren la cantidad de cercóspora que hay. No es una enfermedad secundaria. Y yo te puedo asegurar que yo jamás en mi vida vi tanta cercóspora kikuchi como en esos campos. Y estamos trabajando con mutaciones con Estados Unidos para determinar que esas cepas son resistentes a la estrovirulina. Lo importante también, Marcelo, perdóname, es que cuando se detecta a un fungicida estrovirulina una caída de eficiencia o hay resistencia, se extrapola a todas las estrovirulinas. Marcelo. Sí. Acá. Hola. De Uruguay. Y sí, yo sabía que tenían que hablar los uruguayos. No, tú sabes que hay una corriente, hablando de Cercospora kikuchi, de técnicos en Uruguay, capaz que estás al tanto, que recomiendan, o sea, porque el análisis estadístico no le da diferencias significativas, no hacer tratamientos sobre enfermedades de fin de ciclo, como Cercospora kikuchi. A mí me interesaría saber un poco tu opinión. Sí, yo voy a ser contundente sin faltar el respeto a los técnicos de Uruguay, pero es el único país del mundo donde no existe respuesta al uso fungicida en soja. No quiero, sinceramente, pero es el único país del mundo. Cuando yo reviso los ensayos junto con los técnicos de Uruguay, pregunto cómo han tomado decisiones para el uso de fungicida. Bueno, evidentemente algunos lotes que vienen bajo rotación es probable que no haya respuesta, pero los lotes que tienen al menos un año de monocultivo y cuando deciden hacer las aplicaciones, muchas veces las hacen por fenología. Entonces se aplican en R3. En R3 pasan 15, 20 días sin llover. ¿Y el fungicida dónde está? Desapareció ya. ¿Para qué aplicaron?
No entiendo. Entonces no hay respuesta. Incluso respuesta negativa puede haber, porque la estrovirulina exacerba el aparato fotosintético y exige a la planta que tenga más potencial de rinde, cuando en realidad cerró los estomas, no hay agua, está achicharrada, tiene funciones vitales sin cumplir. Entonces hay que prestar atención. Cada vez que uno lee un ensayo, preguntar cuántos milímetros de lluvia cayó desde que aplicaste, cuándo lo fuiste a leer. Porque si la gente va a leer un ensayo en R5, R6, no hay diferencia entre tratamientos. Hay que ir un poco más tarde, R6 y R7. Entonces, me parece importantísimo. Y cruzando nada más la frontera, ¿no? Acá se cruza la frontera muy fácilmente. Entonces, veamos en Entre Ríos lo que sucede. Estoy hablando de Gualeguaychú, estoy hablando de zonas iguales agroecológicamente. Entonces, da para discutir sin generar polémica irresponsable ni de falta de respeto, por favor. Marcelo, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Yo, Al bien. fondo ahí. No se te ve, por eso sí, muy bien. respecto a los trigos que tenemos hoy sembrados, tenemos ciclo corto y ciclo largo. Estamos viendo, bueno, hoy todos los días hoja mojada y temperaturas cálidas. Sí, por supuesto. No, los fríos que aparecieron fueron pocos. Y estamos viendo en ciclos largos algunas manchitas basales en hojas basales y no así en trigos cortos, sembrado 20-25 días después. ¿Cómo ves de acá en adelante? Yo sé que no tenés la bola de cristal, pero por tu experiencia y demás, ¿cómo ves esta campaña respecto a si una aplicación, 2 aplicaciones? Sí, es también muy interesante, pero como le adelanté recién al colega, tenemos que repensar la sanidad de trigo. Y repensar significa, en primer lugar, ampliar el monitoreo, la ventana de monitoreo. En segundo lugar, discutir sobre las moléculas. Y en tercer lugar, ¿cuándo comenzamos el monitoreo y qué importancia le vamos a dar al mes de julio? El mes de julio puede marcar una gran diferencia. Un mes de julio cálido está asociado a problemas de roya negra o lineal del tallo y a roya naranja. Entonces, hoy ayer cerró el mes de julio, hay que chequear cómo fue la temperatura en relación a la mediana histórica. Si es un poquito más cálida, que es lo que yo estimo que ocurrió, porque fue solamente una ola polar de 3 o 4 días, vamos a tener más problemas en 601, en aquellas variedades que tienen roya negra o lineal del tallo, o roya amarilla, como es el caso de algarrobo y otras. No están tan predispuestas como fue el invierno pasado, que fue muy frío, pero sí para roya naranja. Entonces, cada vez que haya lluvias, estos días donde hay horas de mojado, es también un incentivo directo, lineal, adicional para las manchas. Entonces, para nosotros creemos que en algunas variedades de trigo va a haber 2 aplicaciones, seguro. Y en otras, quizás con una, bien llevada con el monitoreo, podemos estar en buena satisfacción. Sí, el año pasado el 601 explotó y este año el algarrobo tenemos lo que se ve por dato, más del 80% sembrado y es... Hay que hacer mancha lo amarilla. que los europeos llaman Rassmann, hombres de roya, que están dedicados con una lupa colgada chequeando estos manchones de roya amarilla, porque hoy día el 80% de la superficie mundial de trigo no está amenazada por la roya negra, ni por la roya naranja, ni por la mancha amarilla, ni por fusario. Está amenazada por roya amarilla. Es una enfermedad que tiene una variabilidad genética extraordinaria, que incluso ha generado cepas en África. Es decir, aquellas cepas que siempre estuvieron acostumbradas al frío, hoy empiezan a acostumbrarse al calor. Y en Europa hizo desastre, cepas como Warrior, Ambition, terrible. Entonces, si vos tenés mucho porcentaje de algarrobo, son prioritarias para monitoreo. No sé cómo será el impacto de este julio por roya amarilla, hay que chequear todo eso. Pero yo tomaría decisiones en esas de monitoreo clásicos, ¿no? Gracias. Fuertes. Bueno, si hay alguna pregunta rápida, concreta, ¿Alguna podemos pregunta hacerla, más? si no, vamos ¿Le pico? cerrando para dejar el espacio a los que siguen. Muchas gracias, Marcelo. No, al contrario, Muchas gracias a todos Santiago. ustedes y al público.